transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 34 minutos, 9 con 34 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio de Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para el día de hoy, lunes 9 de febrero. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy, día donde, bueno, pues tenemos un arranque con una caída, en todas las acciones, básicamente alrededor del mundo. Hay los que más, hay los que menos, pero todos están perdiendo el día de hoy. En los mercados electrónicos, por ejemplo, el Nikkei 225 de Tokio está perdiendo el 1.38%, en lo que es el tema del Eurostock 50, tenemos una caída del 1.6%, el Dow Jones abre con una pérdida del 0.42%, el FTSE 100 de Inglaterra está con una caída del 0.48%, el DAX Industrial de Alemania pierde el 1.13%, el CAC 40 de Francia 0.75%, IBEX 35 pierde 1.74% el día de hoy. El crudo rebota 1.6%, ya está en el nivel de los $53 el barril, por arriba de los 52.35 que hubiera tenido precisamente en la jornada anterior. Eso es un rápido resumen de lo que está pasando en los mercados en esta mañana, donde, bueno, pues estamos viendo una combinación de un par de factores. Por un lado, tenemos una agenda macroeconómica relativamente escasa, pues ni tan relativamente, escasa, punto, para esta mañana. Tenemos muy poca información, ¿no? Para lo que es la sesión americana y para lo que es, pues esta jornada, nada más tendremos información a las 4 de la tarde, si usted quiere escuchar al señor Powell, de la Federal Open Market Committee, va a estar hablando. Después, a las 6:50, el Treasury de Japón, y a las 8:30 de la noche, el índice de precios al consumidor allá en China. El día de mañana también poca información, lo mismo que el próximo miércoles y el jueves también. Todos estos días están muy escasos de información, así que realmente esto hace que haya una mayor atención a los temas geopolíticos, como es el caso, que en este caso no es solamente geopolítico, sino que también tiene que ver con economía, de Grecia, donde el discurso de Alexis Tsipras de este pasado día domingo, bueno, pues realmente generó reacciones e incomodidad, ¿no? En lo que es el mercado. Se dice que ha aumentado la probabilidad de una salida de Grecia de la eurozona después de lo que estuvo diciendo Grecia y su primer ministro, sobre todo en lo que es el anuncio de este domingo del restablecimiento, entre otras cosas, del salario mínimo que tenían, y que, bueno, pues como usted sabe, la Troika ha estado generándoles una serie de recomendaciones, ¿no?, que permiten pensar que podría estar pues mejorando la situación económica allá en Grecia, haciendo más eficiente y menos costoso el mantener a Grecia, y por lo tanto, bueno, pues eran indicaciones que iban en el sentido de cortar el gasto, pero pues finalmente el señor Alexis Tsipras este domingo vuelve a lanzar discusiones o promesas que tienen que ver poco con lo que se había recorrido antes, y que más bien hablan de deshacer los progresos, dirían los del centro de la eurozona, en este sentido. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, anunció este domingo el restablecimiento paulatino del salario mínimo en 751 euros y la 13ª paga para las pensiones inferiores a 700 euros. Durante la presentación del programa de gobierno en el Parlamento, Tsipras reconoció que el regreso al salario mínimo de 751 euros no podría aplicarse inmediatamente porque hay que dar tiempo a los agentes sociales.
cualquier cosa que quiera decir con esto, pero dijo que se logrará de forma paulatina de aquí al 2016, y entre las medidas que impulsará el gobierno, explicaba, están la del restablecimiento de los convenios colectivos que fueron destruyéndose en los últimos años, es decir, deshacer lo hecho por el gobierno con la troika. También anunció que las pensiones inferiores a 700 euros recuperarán una paga extraordinaria que se eliminó por el Ejecutivo anterior. Además prometió que no habría recortes a las pensiones o nuevos aumentos en la edad de jubilación. Para financiar los costes, explicó que va a crear un fondo de cajas de pensiones que se iría sufragando con los ingresos que proporcione la explotación de las riquezas naturales de Grecia. Pues habrá que ver cuáles, ¿no? Porque todavía no había nada que ahí se pudiera estar echando mano hasta los últimos años. Entre las medidas sociales destacó además la prohibición de todo desahucio de las primeras viviendas. Está claro que no aplicaremos la promesa del primer ministro anterior a la troika, dijo en alusión a que la moratoria de los desahucios concluiría en enero. Y en materia de salud comunicó que se restablecerá el acceso universal a la sanidad, de la que en los últimos años habían quedado excluidos 2,5 millones de personas. Esto obviamente significa más gasto y habrá que ver de dónde quiere echar mano, dice él, de recursos naturales. Pues cuáles, ¿no? Porque no se había visto. La compañía gasera estatal allá, en lo que era precisamente Grecia, pues no era algo así que tú dijeras de lo más boyante, ¿no? Entonces, la verdad es que sigue sin quedar muy claro qué es lo que quiere hacer Alexis Tsipras, pero bueno, pues esto es lo que anuncia el día de hoy, y esto es lo que tiene a todo mundo con, pues, cara de ándale, pues, a ver ahora con qué nos va a salir más, ¿o no? O con qué más nos va a salir este muchacho el día de hoy. Pero bueno, en fin, esa es la cara que está presentando el día de hoy Alexis Tsipras, ¿no? Y esta es la situación en la que tiene a Europa. Por lo pronto, la probabilidad de que Grecia abandone la eurozona ha aumentado de un 35 a un 50%, opinaba Gary Jenkins, estratega en jefe de la LNG Capital, después de que el primer ministro anunciara que daría marcha atrás a las medidas de austeridad impuestas por los gobiernos de la troika, o bueno, por la troika al gobierno anterior. Y Jenkins dice que es difícil discutir la idea de que ha aumentado la posibilidad de una salida de Grecia de la eurozona luego de este discurso, pero afirma que al mismo tiempo aún es posible que se llegue a alcanzar un compromiso. La reunión de este miércoles de los ministros de finanzas de la eurozona probablemente ofrezca, decía él, más pistas sobre la futura permanencia de Grecia en el bloque. Y bueno, ¿qué es lo que dicen el día de hoy otras partes de Europa sobre este tema? El gobierno del Reino Unido, por lo pronto, ya está intensificando sus planes de contingencia para la probable salida de Grecia de la eurozona por la inestabilidad en el mercado que generaría, decía este domingo el ministro de Economía británico George Osborne. Es decir, ahí ya se están vacunando en Inglaterra diciendo, pues a lo mejor sí se sale, y entonces ya estamos, pues más que desempolvando, teniendo bien planchaditos los planes de contingencia. Un portavoz del ministerio declinó hacer comentarios sobre los detalles de estos planes de contingencia. El gobierno británico anunció que la tensión entre el nuevo gobierno antiausteridad de Grecia y la eurozona aumenta los riesgos para la economía mundial y de la eurozona. Es por esto que el grupo de los 20 en esta mañana vamos a animar a nuestros socios a que resuelvan esta crisis. Es por eso que estamos intensificando nuestros planes de contingencia, declaró Osborne en una entrevista con la BBC de Londres. Tenemos que asegurarnos que en este momento crítico en el que el Reino Unido se enfrenta también a una elección crucial, no añadamos más inestabilidad en el exterior con la inestabilidad de casa. Osborne participará esta semana en reuniones de ministros de finanzas del grupo de los 20 que se están llevando a cabo allá en Estambul de cara a las elecciones generales de mayo. El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, y George Osborne han utilizado la situación de Grecia para defender sus propios planes de austeridad. Osborne señala que Grecia había elegido permanecer en la eurozona y que había trabajado duro para esto, y ahora si Grecia abandonara el euro generaría una auténtica inestabilidad en los mercados financieros en Europa, decía Osborne. Es por eso que debemos de evitar que esta crisis se salga de control, y es por eso que tenemos que asegurarnos de que existe un esfuerzo internacional para resolver esa tensión. Aquí en el Reino Unido hemos intensificado nuestros planes de contingencia, anunciaba.
¿Qué dicen en Francia? El ministro de Finanzas de Francia, Michael Sapin, dice este lunes que se puede alcanzar un compromiso entre Grecia y sus socios europeos respecto a un plan fiscal y económico que reconozca la voluntad de los electores griegos, pero que también respete las reglas presupuestarias de la región. El señor Sapin, en un encuentro con periodistas en el marco de la reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales del Grupo de los 20, anunció que Europa está en una situación mucho mejor para hacer frente a cualquier contagio derivado de la volatilidad económica y política de Grecia. Estamos en otro mundo comparado con el 2012, decía el señor Sapin, en referencia a la de ese momento álgido de la crisis de deuda que se vivió precisamente en Europa por el tema de Grecia. El ministro de Francia señaló que durante la semana pasada había visto evidencias de que las autoridades de Grecia entienden la realidad de su carga de deuda y que esta deberá de ser la base para unas conversaciones que sean constructivas con los gobiernos europeos. Creo que hay flexibilidad para encontrar una solución a corto plazo que ofrezca a Grecia financiamiento mientras se debate un programa de largo plazo para el país. Las palabras serán importantes a la hora de describir el plan de financiamiento de corto plazo, señalaba, en referencia a si se considerará un financiamiento puente o una ampliación del actual programa de rescate. Yo la verdad es que lo veo muy difícil, ¿no? O sea, aquí Grecia, acelerando las cosas, quiere presionar en el tiempo a Europa para que diga, bueno, pues por miedo a que se arme un desbarajuste, pues que le entren a darme concesiones, ¿no? Y yo la verdad es que creo que el caso, si en realidad piensan en el largo plazo en Europa, lo que menos deberían de hacer es permitirle concesiones a Grecia, porque eso simplemente los volverá a meter en este juego, y no solamente contra Grecia, sino con todos los demás países que están teniendo que aplicar austeridad y que en este momento pues estarían encontrando en el tema de Grecia, si se le da una excepción, si se le dan concesiones, pues un camino abierto a nuevas posibilidades electoreras. Meramente en ese tema estamos. Por acá, en el tema de los alemanes, ¿qué es lo que dice Alemania sobre este asunto? Bueno, pues en Alemania también están preocupados, ¿no? Sobre este tema, y por lo pronto pues no están dando caras de querer decir aceptamos la idea de Grecia, ¿no? Por lo pronto habrá que ver cómo caminan las cosas por delante. El ministro de Finanzas de Grecia, ¿qué dice? Bueno, pues dijo este lunes Yanis Varoufakis que su país acepta la mayoría de las reformas contempladas en el actual programa de rescate, a pesar de la intención del nuevo gobierno de Atenas de revertir algunas de estas en una intervención con el Parlamento griego antes de la reunión de ministros de finanzas de la Eurozona ya en Bruselas, que se va a hacer este miércoles. Varoufakis instó a los socios de Europa a que dejen de exigirle al país que sigan adelante medidas que, dice él, no han funcionado. Presentaremos nuestra propuesta y seguiremos adelante con las profundas reformas en colaboración con la OCDE. A esta lista añadiremos alrededor del 70% de las reformas y compromisos del actual rescate. El 30% restante o será suspendido o podría ser reiterado, decía Varoufakis, así como que diciendo, pues aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues así las cosas el día de hoy. Por lo pronto, pues me parece que ese tema sigue estando bastante complicado por lo pronto. Alemania dice a través de su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que pues la postura de Berlín, él reitera de que el nuevo gobierno de Grecia necesita un nuevo programa de financiación para cuando venza su actual rescate a finales del mes, se sostiene, y decía en declaraciones a los periodistas que si Grecia quiere trabajar con Alemania va a necesitar un programa, algo que probablemente requerirá que Atenas implemente las impopulares reformas y el estricto régimen de supervisión que el nuevo gobierno de Grecia ha rechazado. No forzamos a nadie a aceptar el programa, decía el señor Wolfgang Schäuble, pero dice, pues si un programa sería difícil para Grecia, sin un programa, sería difícil para Grecia salir adelante. Decía esto al comienzo de una reunión de ministros de finanzas y banqueros allá en el grupo de los 20, ante la falta de acuerdo entre el gobierno de Grecia
contra la austeridad y la eurozona. Los ministros de finanzas del Eurogrupo ya han convocado a una reunión, le digo, de emergencia para este miércoles para debatir la crisis de Grecia, y esta sería, digamos, la antesala a lo que muy probablemente se dé, que es el jueves, una reunión allá en lo que es precisamente la cumbre que van a tener los ministros directamente de lo que es la eurozona para pues negociar este tema de Grecia. Así las cosas el día de hoy. Vamos a un corte comercial, 9 de la mañana con 49 minutos. Yo regreso enseguida. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días, desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano, aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. De la mañana con 50 minutos, 9 con 50 hora de Nueva York. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Oiga, continuando con más información, pues vámonos con otros temas que han estado apareciendo en esta mañana de este lunes 9 de febrero. Los datos publicados este lunes en Alemania muestran que su superávit comercial aumentó en diciembre otra vez más, y ahí pasen de Pepto-Bismol a algunos otros en Europa. Y bueno, pues fue un año excepcionalmente bueno, dicen, para el comercio alemán, y que las cosas podrían inclusive todavía estar mejor, al menos en el corto plazo. Según los datos publicados por la oficina alemana de Statis, las exportaciones aumentaron un 3.4% en diciembre en términos ajustados a efecto de calendario, y por el otro lado, lo que le duele a Europa, las importaciones las bajó Alemania 0.8%. Esto ha hecho aumentar el superávit comercial hasta los 21.800 millones, por arriba de las previsiones de 18.800 millones que tenían los economistas. En términos sin ajustar, 2014 fue un año histórico para Alemania en cuanto a sus exportaciones e importaciones y a un superávit comercial. Decía de Statis, el superávit total ascendió a 217.000 millones, superando el anterior máximo histórico de 195.300 millones que habrían alcanzado en 2007, es decir, antes de que empezaran las crisis mundiales. Según los primeros indicadores, Alemania podría alcanzar un nuevo máximo en 2015 gracias a que los exportadores de Alemania se están beneficiando de la depreciación del euro y de una posible mejora de la demanda mundial, decía Thomas Hertz, economista de Barclays. Además, afirma que la demanda interna podría aumentar las importaciones. Pues eso todavía está por verse, porque esa es una de las cosas que le han criticado mucho a Alemania, ¿no? Que no está realmente haciendo mucho por mantener en este sentido las cosas. Continuando con más, el crecimiento económico se va a acelerar en Alemania y la eurozona, según los indicadores adelantados publicados este lunes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los indicadores adelantados que miden la actividad económica futura basados en datos disponibles a diciembre sugieren que el ritmo de crecimiento en la mayor parte de las demás principales economías industrializadas seguirá creciendo a los actuales ritmos durante los próximos meses. Esto incluye a Estados Unidos y Canadá. Las principales excepciones serán el Reino Unido y Rusia, que podrían ralentizarse. India también es un lugar donde podría haber un aceleramiento en el crecimiento. Los indicadores adelantados de la OCDE están pensados para dar señales tempranas de momentos de cambio entre la expansión y la desaceleración de la actividad económica, y se basan en una amplia gama de series de datos que históricamente han avanzado los cambios de la actividad económica. El indicador adelantado de la eurozona sugiere que el crecimiento se acelerará en los primeros meses de este 2015, una alentadora señal para el Banco Central Europeo, ahora que se dispone con este programa de 1 billón de euros que podría estar inflando su cartera
de aquí a septiembre del 2016. Los indicadores adelantados compuestos apuntan a señales de cambios positivos en el ritmo de crecimiento de la eurozona, particularmente para Alemania y España. Decía la OCDE, el indicador compuesto adelantado para los 34 miembros de la OCDE subió a 100.5 en diciembre frente al 100.4 de noviembre. El adelantado para Estados Unidos se mantuvo sin cambios en 100.4. Y bueno, pues el indicador del Reino Unido volvió a caer, como en meses anteriores, a 100.2 en diciembre desde el 100.3, mientras que el indicador de Rusia bajó a 99.4, lo que habla de territorio contráctil, desde el 100, lo que apunta a una ralentización de su crecimiento durante los próximos meses. Así las cosas el día de hoy. Y continuando con más información, fíjese usted que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, alabó este lunes las recientes medidas del Banco Central Europeo para reactivar la economía de la eurozona y dijo que los mercados financieros pueden resistir ahora mejor las nuevas tensiones. Carney dijo que hay varias razones por las que las medidas del Banco Central Europeo eran importantes y una de ellas es que demuestran que el Banco Central tiene todos los instrumentos que necesita para apoyar a la economía y el Banco Central, decía él, pues está tomando esas medidas audaces que son necesarias. Esto lo indicaba durante un evento organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales en el marco de la reunión del Grupo de los 20 allá en Estambul. Los esfuerzos para sanear el sistema financiero mundial darán sus frutos en el largo plazo y las recomendaciones de las reformas realizadas luego de la crisis del 2008 por parte del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera, que por cierto preside Carney, han empezado a marcar una diferencia, afirmaba el señor Carney. Este sistema es mucho más duradero, más resistente y menos probable que amplifique una nueva tensión. Bueno, pues ahí tenía usted lo que dice el señor Carney. Y vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 55 minutos. Yo regreso enseguida ya con el último bloque de este programa. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Sergio Rocha. 9 de la mañana con 56 minutos, seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Y si a usted le interesa, el dato de inflación de México en el compartido analizado para enero vino un poco más abajo de lo esperado, 3.07% la inflación, por debajo del 4.08% de la previa y del 3.09% que el mercado se estaba esperando. En otras informaciones que se han estado dando el día de hoy, inicios de viviendas allá en Canadá fueron 187,300, por arriba de los 178,500 que el mercado estaba esperando, pero también por arriba de los 180,300 que tuvimos en la previa. El gobernador del Banco de Japón, el señor Kuroda, dice que el Banco Central mantendrá una atención muy cercana a cómo se estén desempeñando los mercados de divisas. Y también el día de hoy, pues los ministros europeos han dado la luz verde para las nuevas sanciones con los rusos involucrados en el tema de Ucrania. Ahorita le voy a tener más información sobre este tema con más detalles. La balanza comercial de Portugal tiene un déficit de 920 millones en diciembre, por arriba de los 797 millones de déficit que el mercado se estaba esperando. Se dice que han entrado 1.500 soldados de Rusia y equipo militar en Ucrania, de acuerdo con el gobierno de Ucrania.
y bueno, eso se está complicando cada vez más. Ahorita le voy a comentar más sobre este tema de Ucrania. Por cierto, esta semana arrancábamos con la noticia de que Standard & Poor's había recortado la calificación de Grecia después del cierre del mercado europeo a B- desde la B que le había tenido, y Moody's también puso la calificación de Grecia, que la tiene en Caa1, pues en revisión para una rebaja. Esto es lo que decían estas dos calificadoras de riesgo sobre el tema de Grecia. Y el señor Denis Lohart de la Reserva Federal, votante Dovich de la Federal Open Market Committee, dice que los fuertes datos de empleo y el crecimiento económico en lo que es Estados Unidos pues mantienen el calendario de un aumento de las tasas para mediados de este año. Decía él, cada vez se hace más difícil justificar el que se mantengan en estos niveles precisamente las tasas ultra bajas que tenemos. Bueno, pues ahí tiene usted parte de lo que se ha estado diciendo en esta jornada del día de hoy. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, se mostró confiado, ahora dicen, en que su país alcanzará un acuerdo con sus socios europeos respecto a la deuda griega, luego de reunirse este lunes con su homólogo austriaco, el señor Werner Faymann. Y bueno, pues soy un optimista sobre que logremos trabajar juntos, decía Tsipras. El presidente de Grecia, o el primer ministro, de Grecia, agregó que no cree que haya ningún motivo para que Grecia y sus socios europeos no lleguen a un acuerdo. Sí, cómo no, pero bueno. Quiero una solución que sea factible y económica, decía el señor Tsipras. Bueno, el canciller austriaco, por su parte, dijo que el objetivo debería de ser que todos los actuales miembros de la eurozona, a la que Grecia pertenece, sigan perteneciendo al bloque de la moneda única. Faymann indicó que también es importante para toda Europa ayudar a Grecia a atajar problemas como el fraude fiscal. No puede ser posible que estemos unidos para rescatar bancos, sino para combatir el fraude fiscal, decía Faymann. Agregó que el respeto de Europa, por respeto debe de tomar consideración de la postura que tiene el gobierno de Grecia, sin olvidarse de las condiciones del rescate. O sea, aquí el señor Faymann pues simplemente cantinfló y no dijo absolutamente nada, quiso quedar bien con todos y no moverle más, lo que se me hace, pues si no tienes nada nuevo que decir, una postura inteligente. Y bueno, pues así las cosas el día de hoy. Continuando con más, le decía yo que le iba a platicar un poco más sobre el tema de Rusia y Ucrania, que por cierto, pues está cada vez complicando más. El fin de semana nos quedamos con que iban a ir, ¿no? A ver qué pasaba en ese tema, Hollande y Angela Merkel, y se regresaron con nada, ¿no? Que nomás no había solución, cosa que pues era evidente, ¿no? A Rusia, honestamente no le interesa en lo más mínimo resolver la situación. Pero bueno, por lo pronto, los líderes europeos que negociaron una solución para la crisis en Ucrania hablaron este domingo por teléfono con los presidentes de Rusia y Ucrania y acordaron seguir dialogando sobre este tema en una cumbre en Minsk, Bielorrusia, este próximo miércoles, o sea, nada concreto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, el señor Petro Poroshenko, Francois Hollande y Angela Merkel hablaron sobre un paquete de medidas para conseguir una resolución integral del conflicto de Ucrania, pero en realidad no hay absolutamente nada avanzado. Los trabajos para este paquete de medidas continuarán en Berlín, decía el señor Steven Seibert, el portavoz de Angela Merkel, con el objetivo de celebrar una cumbre ya este miércoles en Minsk, en Bielorrusia. A la reunión acudirían representantes de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, así como representantes de los separatistas ucranianos. Lo veo y lo digo abiertamente, no solo arriesgado, sino también contraproducente, decía la idea decía esto sobre la idea de que Alemania pudiera entregarle armas a Ucrania. Steinmeier también se defendió de las críticas recibidas de los senadores estadounidenses por la negativa alemana a armar a Ucrania. La Casa Blanca sopesa la entrega de armas a Ucrania para apoyar al país en su lucha contra los separatistas. Quizás somos tan insistentes porque conocemos un poco más la región, decía el señor Steinmeier. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, habló tras
Steinmeier, y no hizo referencia a dichas entregas de armas a Kiev, pero insistió en que Occidente está unido en su respuesta a la crisis y prometió nuevas medidas si Rusia no contribuye a calmar el conflicto. Déjenme que les garantice que no hay ninguna división, decía Kerry, todos estamos de acuerdo en que este desafío no acabará mediante la fuerza militar, estamos unidos en nuestra idea diplomática, decía el señor Kerry. Bueno, pues ahí tiene usted cómo van las cosas. Y luego también salió la vicecancillería alemana, encabezada por Sigmar Gabriel, a descartar categóricamente que Alemania vaya a suministrar armas a Ucrania, lo que sería pues una repetición de lo que ya habría dicho originalmente el portavoz de Angela Merkel, el señor Seibert. Bueno, pues ahí tiene usted. Ya con eso me despido, gracias por la compañía. El día de hoy no vamos a tener charla esta mañana porque ando con problemas técnicos aquí con las máquinas y prefiero terminar de repararlo. Así que lo voy a dejar hasta aquí y lo veo yo el día de mañana. Voy a estar conectado todavía en el chat y por el Skype por si algo se le ofrece, pero la charla se la debo para el día de mañana. Pásela bonito, gracias. Detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó estás escuchando Radio Forex Hispana.